Hola a todos. Lectura de La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario, Naruto Perky Jackson, capítulo 3. Artemis miró alrededor de la habitación, mirando a cualquiera que todavía estuviera haciendo un alboroto, antes de aclararse la garganta y pasar la página. Capítulo 3. Una familia extraña. ¿Alguna vez has visto a nuestra familia? El dios de los mares resopló con incredulidad. Como si alguien pudiera superar a los griegos cuando se trata de tener descendencia extraña. Su líbido se aseguró de eso. Ja. Desafortunadamente, tengo que estar de acuerdo, se quejó la reina, recordándose a sí misma que bien podría estar gobernando una colección de animales. Rea hizo un puchero. ¿Y qué si su familia fuera un poco, mucho, menos convencional que las normales? Después de todo, más bebés significaban más mejillas que pellizcar y barrigas que llenar. El emperador de Jade se arrodilló por el cansancio, con sus rasgos manchados por el sudor, la suciedad y el licor. Como a través de un hechizo, la vibra cómica que se había apoderado de la habitación fue reemplazada por una calma mortal. Nadie dijo nada. Los dioses, especialmente los mayores, se sorprendieron ante la apariencia desaliñada de la amenaza panteónica. Después de todo, ¿qué clase de monstruo podría poner de rodillas a alguien así? Su túnica, una vez prístina, apenas se sujetaba por las costuras. Su cabello rojo, una vez peinado con destreza, ahora estaba chamuscado y desordenado. Pero la herida más problemática parecía estar en su frente, que estaba agarrada con fuerza con su mano izquierda mientras el licor se escapaba entre sus dedos. Bah. Esa es una herida superficial. No seas un bebé al respecto. El dios de la guerra levantó los brazos. Atenea entrecerró los ojos. A diferencia del patán de su hermano, ella entendía el significado del estado actual del emperador. La deidad tenía un tercer ojo que era un poco menos común de lo que la mayoría pensaría, incluso entre los de su especie. Agregue a eso el rumor de que el ojo contenía magia poderosa y la diosa pudo comprender la gravedad de la lesión. Del mismo modo, su padre parecía concentrado en la escena y, sorprendentemente, también lo estaban sus tíos. Su oponente caminó hacia él, levantando un bastón de color obsidiana sobre su hombro y pasando por encima de los escombros que cubrían el alguna vez magnífico piso del palacio de Jade. Annabeth y su madre fruncieron el ceño ante la destrucción. A los dos les encantaba admirar la hermosa arquitectura, y siempre era una lástima ver estructuras así reducidas a esto. A un lado, el dios de la forja levantó la vista de sus notas ante la mención de un arma. La ropa del otro hombre estaba tan desordenada como la de la deidad. Laceraciones, heridas y moretones cubrían su cuerpo, uno de ellos empapado en sangre seca, tanto dorada como roja. Incluso entonces, le importaba poco su apariencia y se concentraba en el dios. El hombre se detuvo ante el pelirrojo arrodillado, y este último no necesitó levantar la vista para ver la fría expresión del hombre. Bueno, ese es un giro completo del tipo que vimos en el último capítulo, murmuró Apolo. Los semidioses se tensaron ante la imagen. Esto era, definitivamente un cambio con respecto al padre tonto que habían visto en los últimos capítulos. Rea y Estia fruncieron el ceño y encontraron que la mirada del hombre era, discordante. Muestra lo que dicen acerca de que los papás tienen una vida antes de la paternidad. ¿Sabes? Incluso después de un siglo de lucha, incluso después de todas las muertes que has causado, mi gente, mis seguidores y mis compañeros, los ojos del hombre rubio brillaron brevemente con un color dorado, resaltando su rabia, y aún así, lo pisoteó y miró a la pelirroja arrodillada. Espera un maldito minuto. ¿Un siglo? Poseidón gritó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Seguro que ha estado más informado sobre la guerra que los dioses más jóvenes, pero nunca se dio cuenta realmente de la magnitud del daño. No tenía ni idea. Su hermano menor estaba en el mismo barco, juego de palabras realmente involuntario. Esto hizo que los 11 años de la titanomaquia parecieran minúsculos en comparación. No es de extrañar que fuera conocido como el conflicto más importante de la historia. Madre, dijiste que el mundo tembló cuando ocurrió esa guerra. ¿Nos estás diciendo que lo hizo constantemente durante más de 100 años? ¿Y la abuela permaneció dormida? Hades decidió aportar su granito de arena mientras se rascaba la barbilla con una expresión pensativa. Todos, una vez más, se volvieron hacia la titanesa, quien levantó las manos y se encogió de hombros. Esto es una novedad para mí, dijo, sorprendiendo a muchos en la sala. Solo sentí temblar la tierra durante unos días, para ser honesta.
Supuse que ese era el tiempo que tardó la guerra en concluir, y el croado no estaba interesado en hablar demasiado sobre sus detalles fuera de su alarmismo, ella explicado. Justo cuando Artemis intentaba continuar de nuevo, un profundo gemido gutural resonó en el pasillo, interrumpiendo abruptamente toda la charla. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido, solo para ver a Afrodita avergonzada, llevándose una mano a la cara, mientras su amante estaba sentado temblando con una mano cubriendo su entrepierna. Lo siento, Ares respiró mientras luchaba por calmarse, esto fue simplemente, guau. La diosa del amor simplemente murmuró algo en griego antiguo. Incluso con todo, es triste que hayamos tenido que llegar a esto, entonó el hombre, mirando a la deidad arrodillada que solo se rió sin alegría. Triste. Ahórrame esos falsos tópicos. Siempre habríamos llegado a esto. Gruñó el emperador de Jade. La titanesa hizo una mueca de dolor. Nunca había tenido la desgracia de conocer a este tipo Okuan, pero la vibra que emitía era de alguna manera peor que la de su ex. ¿Lo haría? Sabía de tus creencias, pero aún así extendí mi mano a tu prole. Ya sea como amistad o simplemente como aliados, y has traicionado mi confianza, una y otra vez, el tono del hombre contrastaba con la calma. La creciente ira del emperador. La calma era desconcertante para los semidioses, como estar en el ojo de un huracán. Al lado de la humanidad. ¿Con los demonios? ¿Te atreves a insinuar que los de nuestra especie alguna vez caerían tan bajo como para considerarlos nuestros iguales? El rostro de la deidad había comenzado a ponerse morado de rabia, sus ojos brillaban peligrosamente. ¿Entonces es racista? Perky preguntó con el ceño fruncido. Luke miró hacia abajo con disgusto, sintiendo que una vez más tenía razón sobre la naturaleza de los dioses. Aunque no lo diría tan claramente, parece tener una mentalidad supremacista, resopló Artemis con disgusto. Estoy de acuerdo, asintió Demeter, pero desafortunadamente, me temo que sus sentimientos son más prominentes entre los de nuestra especie de lo que uno podría pensar, agregó con una mirada en blanco. Oh, mucho más de lo que podrías pensar, PHs, la titánide ignoró el graznido avergonzado de la diosa mientras Hades resopló no tan sutilmente desde un lado. El rey y la reina, por su parte, se cruzaron de brazos en silenciosa solidaridad. Si bien Zeus y Hera no lo expresaron por temor a las reacciones de su madre y su hermana, no pudieron encontrar fallas en las palabras del emperador de Jade. Al fin y al cabo, eran seres superiores, un mero hecho indiscutible. El sabio simplemente sonrió con lástima al hombre furioso, lo que sin darse cuenta hizo que su ira hirviera aún más. No soy el señor Okuan. Incluso mi misericordia tiene sus límites, y después de lo que le hiciste a mis compañeros, bueno, lo único que puedo hacer ahora es vengarlos. El hombre de los bigotes comenzó a reunir su propia energía. ¿Vengar a quién? Silencio, supongo que eso será revelado. Zeus frunció el ceño al darse cuenta de un detalle que el hombre había mencionado. ¿El señor? ¿Podría referirse al mismo dios metafísico que el abrahámico? ¿O este tipo, uno por encima de todo? El emperador se burló. ¿El dios del río? ¿El cerdo? ¿Ese sobrino mío traidor? Solo hice lo que debería haber hecho el día que le dieron la espalda a mi trono. El llorón residente se devanó los sesos en busca de respuestas. Esas descripciones le resultaban extrañamente familiares. Si a esto le sumamos la naturaleza de la guerra y otros detalles que había captado, estaba estableciendo un montón de paralelismos entre la historia del sabio y el viaje al oeste. ¿Podría ser? ¿Podrían el sabio y el legendario Sun Wukong ser lo mismo? Pero eso no fue posible. El hombre claramente no era un monje, el dios no notó que los tatuajes del sabio se espesaban mientras continuaba su diatriba. Oh, rey de las alimañas. ¿No lo entiendes? La inmortalidad es un privilegio. El poder que tienes es un privilegio. Solo los de nuestra especie deberían tener acceso a él. El emperador pelirrojo gritó y retiró la mano que cubría su ojo ahora curado. ¿Sabes? Personalmente, no dejaría pasar eso, pero soy solo yo. La diosa del amor revisó su perfecta manicura, sin prestar atención a la mirada de adoración que su amante le estaba enviando. El órgano que le ayudó a controlar las 4 fuerzas naturales del universo. Muchos de los dioses sintieron que se les helaba la sangre en las venas ante la revelación, al igual que algunos de los semidioses. ¿Qué significa eso? Nico se escondió detrás de su hermana como para escapar de la imagen en la pantalla. Si esas son las mismas habilidades en las que estoy pensando, entonces eso explica muchas cosas. La diosa de la sabiduría sacó su cuaderno y comenzó a anotar algunos pensamientos.
Al ver esto, el sabio colocó el bastón en un brazalete de cuentas de mala y juntó las manos en oración frente a él, con los ojos cerrados. Oh Quan, si hay algo que tú y estos otros supuestos dioses nunca parecen comprender, TCH, muchos de dichos dioses chasquearon ante el tono desdeñoso en la ofensa. El sabio abrió los ojos cuando su poder aumentó en respuesta al de la deidad. Es el potencial infinito de evolución de una criatura. Entre las muchas deidades ofendidas, curiosamente, el rey fue el más perplejo e intrigado por este detalle. ¿Potencial infinito? La idea de tal poder era casi deliciosa. Así, su batalla se reanudó una vez más. Una batalla olvidada por el tiempo y eso es una tragedia. Annabeth hizo un puchero, habiéndose recuperado de las impactantes revelaciones que ella y los otros niños acababan de recibir. Quería leer sobre eso. Maldita sea. Hace muchos milenios tiempo de flashback. Artemisa miró a su gemelo. ¿Qué es esto? Zetsu supo quién era desde el momento en que abrió los ojos por primera vez. Dioniso enderezó su postura y se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre inusualmente interesados en esta parte. De manera similar, la Titanes miró con curiosidad. La frase implicaba una escena de la infancia del pequeño Zetsu, y ella estaba totalmente de acuerdo. Lo primero que vio fue el rostro gigante de un hombre rubio con bigotes que le dedicaba una gran sonrisa con dientes. ¡Ay! Y el Naruto de siempre. Apolo se animó mentalmente. Sabía quién era. Este es mi señor, ¿qué carajo? Thalía se corrigió apresuradamente cuando su tía se volvió para mirarla. No. ¿Cuál carajo es la reacción apropiada? Demeter asintió hacia su sobrina, ignorando la mirada de su hermana. Esos no fueron los primeros pensamientos que uno esperaría que tuviera un recién nacido. Estia también se entristeció por el desarrollo, aunque sintió que había más en la historia. Sus reflexiones quedaron en un segundo plano cuando sintió un aumento en la negatividad de su madre. Dicha Titanes estaba visiblemente luchando por enmascarar su reacción. Ojos muy abiertos, cara pálida y mano bloqueando la salida de un grito ahogado. Estia también podía entender por qué. Por mucho que la diosa amaba la inocencia de los niños, sabía que sus sentimientos no rozaban la superficie de los de su madre. Ver a un niño, especialmente a un recién nacido, completamente desprovisto de libre albedrío era horrible en formas que Estia no podía empezar a describir. La sonrisa del hombre no flaqueó, incluso cuando abrió la boca para hablar. Hola, pequeño amigo, susurró suavemente. ¿Cómo debería llamarte? Asumiendo que la pregunta iba dirigida a él, Zetsu automáticamente dio su respuesta. Soy Zetsu, dijo sin emociones antes de continuar, ¿cuál es mi propósito? Dioniso miró con desagrado la pantalla. Eso pensé, algo parecido a un sirviente, no, peor aún. Un esclavo. Es como si hubiera nacido para servir. O un autómata esperando a ser programado. Hefesto se acarició la barba. Luke tenía los ojos pegados a la pantalla. A pesar de la actitud del hombre en los últimos capítulos, se negó a creer que alguien que era una potencia tan monstruosa fuera algo diferente de los dioses que lo habían jodido. La escena aquí progresivamente le estaba dando la razón. Ningún padre en su sano juicio querría tener un esclavo como hijo. Rea se mordió el interior de la mejilla para evitar que saliera algún ruido. Tenía que superar esto, incluso si su corazón latía de dolor en la escena. El hombre perdió la sonrisa cuando su rostro se transformó en una emoción irreconocible. Eso sería un shock y nosotros también lo sentimos, comentó Athena. ¿Eh? Pronunció el hombre, lo que Zetsu asumió era una petición de aclaración. Mi señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Entonó el recién nacido. Es realmente aterrador escuchar a un bebé decir esto, se estremeció Bianca. El resto de los semidioses asintieron y optaron por permanecer en silencio. La Titanes respiró hondo. Esto fue difícil para ella. El hombre se tambaleó, todavía sosteniendo al niño. ¿Qué? ¿Propósito? ¿Qué quieres decir, bollo? ¿Por qué me preguntas? ¿No deberías saberlo? ¿Esperas que un bebé conozca a ese viejo? Quizás sea el shock del momento. ¿Debería? Tú eres mi creador. Por lo tanto, te serviré lo mejor que pueda, respondió Zetsu simplemente como si hablara del clima. Todos optaron por permanecer en silencio, principalmente porque querían ver la respuesta del sabio, incluso si el inmortal mayor estaba visiblemente al borde de la histeria. ¿Ja? Tú. Zetsu-chan. ¡No! Eso no es yo, el hombre parecía confundido. Tampoco estaba dando órdenes. ¿Hice algo mal? Preguntó el niño inocentemente, y el hombre finalmente salió de su estupor. Lo miró y murmuró algo inaudible en voz baja.
Antes de que alguien pudiera responder, un chillido salió de la garganta de Rea. ¡No! Ella sollozó. No lo hiciste. Oh, pequeño Zetsu, ¿cómo pudiste pensar eso? Los atletas olímpicos mayores observaron en estado de shock como su madre se ponía histérica en la escena. Se prepararon para levantarse y consolarla, pero fueron derrotados nada menos que por el más joven de la habitación. La titanesa sintió un par de brazos serpentear a su alrededor, y sus ojos parpadearon sorprendida al ver a Nico enterrando su cabecita en su estómago. Está bien, Nana, dijo el niño. Oh, preciosa niña. Au bebé, la mujer acarició la cabeza del niño con ternura e intentó poner cara de valiente incluso si su corazón gritaba una melodía diferente. El silencio entre ellos se prolongó durante un largo rato mientras el hombre lo miraba, aunque sus ojos estaban distantes, perdidos en sus pensamientos. Finalmente saliendo de su estupor, el hombre frunció el ceño antes de que su expresión cambiara a una gentil. Su voz era solo un susurro, pero sus palabras eran pesadas. Zetsu-chan, eres mi hijo. Como agua fría, el alivio inundó a la Titanes y a muchos otros en la habitación. Las palabras del hombre fueron dichas con un tono uniforme, transmitiendo una verdad absoluta. Incluso Luke, por más escéptico que fuera, se sintió vacilar. Sus dudas se disiparon lentamente. El hombre rubio luego acomodó a Zetsu sobre sus hombros y lo giró. Zetsu finalmente vio dónde estaban. Su visión se llenó de nada más que rosa cuando vio el bosque de flores de cerezo en medio del cual se encontraban. Oh, Afrodita aplaudió al verlo, amando que su color característico fuera la primera visión del mundo de Zetsu. Muchas de las mujeres arrullaron al ver lo que se mostraba en la pantalla. El pequeño Zetsu parecía un niño de piel de ébano con un suave mechón de cabello verde ubicado entre dos desaires que algún día se convertirían en sus cuernos. Considerándolo todo, como un chibi. El recién nacido quedó momentáneamente desconcertado por la belleza de todo aquello, hasta el punto de que sus ojos se llenaron de lágrimas involuntariamente. ¿Qué? Soy tu padre, dijo el hombre amablemente pero con firmeza. Kuga, Luke, soy tu padre. El dios mensajero fue interrumpido a mitad de la frase cuando le arrojaron todos los zapatos de la habitación. Evidentemente, al público no le gustó la interrupción de un momento que de otro modo sería tierno. El hijo del dios se rió al verlo. Se lo merecía. ¿Qué? ¿Es este sentimiento? Eso es amor Cecere. La diosa de dicho dominio vitoreó. ¿Qué manera de mostrarle a alguien la belleza del mundo? Demeter estuvo de acuerdo, recordando una vez más a su propia hija. Si hubiera alguna manera de describirlo, Zetsu diría que su alma de repente se sintió más ligera, aunque no tenía idea de por qué. Los semidioses que vieron los cerezos en flor no pudieron evitar compartir ese sentimiento. Algo en la escena les trajo paz a la mente. Los ojos de Rea brillaron ante la vista, ya que nunca había presenciado un campo de Sakura genuinamente auténtico en la vida real. Continuó acariciando la cabeza de su nieto, el niño se había quedado dormido debido al aura reconfortante y al masaje rítmico de su cuero cabelludo. Este hermoso mundo es tuyo para explorar y divertirte, crece para ser sano, fuerte y feliz, pero lo más importante, Zetsu-chan, el joven Uzumaki estaba enganchado a cada palabra de su padre. Tu propósito es lo que tú decidas que sea, estas palabras quedarían grabadas en el alma del recién nacido por el resto de la eternidad. Oler mancha solar, ¿estás llorando? Shaduk jaread. Por supuesto que no estoy llorando. El dios Sol gritó sus negaciones, incluso mientras un torrente de lágrimas y mocos corría por su rostro. Oh, nosotros. Lo eres. Casi vale la pena pasar por esta mierda. El dios de la guerra se rió, ganándose la mirada pestilente de la audiencia. Como si apreciaras el arte, idiota inculto. Apolo gritó en respuesta, ganándose más risas del dios violento. Au, bebé, ¿quieres bromear? Rea se sentó allí con una sonrisa, sus manos todavía recorriendo los mechones negros de Nico, mientras sentía que su corazón se calmaba ante la escena, incluso cuando su familia a su alrededor se sumió en otro ataque de disputas. Después de todo, no se había preocupado por nada. Parque Regional Bull Run en Manassas, Virginia, 7 de junio de 2000. Ahí estamos de vuelta de nuevo. Oh. Hermana. Basta. Déjame leer. Zetsu. Zetsu. La molesta voz de su padre lo sacó del recuerdo. ¿Qué, papá? ¿Qué pasa? Le espetó al hombre. Dan, es como si ahora fuera una persona diferente, murmuró el hijo de Poseidón. ¿Me lo estás diciendo? Asintió Thalía a regañadientes. El Zetsu en pantalla en este momento y el de la escena anterior eran como el día y la noche. ¿Debe ser tan grosero?
Hizo un puchero mientras sus hermanas se reían levemente. El sabio hizo un puchero como un niño antes de mirar a la chica rubia que llevaba sobre sus hombros. Talia casi se muerde la lengua para evitar que se escape su chillido. Au. Rhea y Afrodita no tenían tales reservas. La chica de la pantalla se convirtió en un tomate y sacó su gorra para ocultar su cara de vergüenza. Mírate, niña sabia. Ni siquiera un capítulo, y ya tienes al chico en tu dedo meñique. Perky le dio un codazo a su mejor amigo en broma. Sin que muchos lo supieran, la madre de la niña tuvo que abstenerse de tomar una fotografía. Es cierto que su hija era adorable. Incluso Zoe y Artemis, a pesar de ser característicamente frías, tuvieron que mostrar pequeñas sonrisas. Para Artemisa, era una simple cuestión de que la joven Annabeth fuera una doncella, ergo, parte de sus dominios. Para la teniente, se trataba de estar tan cerca de chicas jóvenes que había desarrollado un afecto maternal hacia ellas, especialmente ayudándolas e introduciéndolas en su mundo. ¿Ves, Annie? ¿Ves cómo mi hijo es tan malo conmigo? Lloró dramáticamente, haciendo que la niña se riera de sus payasadas. Uf, su papá era tan inmaduro a veces, Annabeth le dio unas palmaditas a su padre en la cabeza como si fuera un caballo antes de fruncirle el ceño. Zetsu. No seas idiota con el señor Naruto. Atenea y Zeus casi se desmayan ante la acción de la niña. Annabeth. No solo trató una amenaza panteónica como un simple equino. La diosa de la estrategia gritó presa del pánico, con el miedo por su familia, alternativa, claro en su rostro. Lo siento, madre. La rubia se hundió en el sofá en el que se sentó, protegiéndose con Talia y Perky. Agua, vamos, Atena. El sabio no es así. Diablos, incluso está dejando que la pequeña Annie monte sobre sus hombros como solía hacerlo su propio hijo, salió Estia en defensa de su sobrina nieta. Naruto parecía una persona y un padre demasiado bueno para preocuparse por asuntos triviales como estos. Era quedó desconcertada por la escena. ¿Qué podría ganar el sabio al mostrarle tanta atención a una niña, especialmente a un semidios? ¿Podría ser tan simple como el afecto de los padres? ¿O fue mera lástima? Su padre le pronunció esas mismas palabras, aumentando el enfado del niño. Su padre era un niño. Un niño pequeño inmaduro. La titanesa se giró mientras juraba que sentía miradas dirigidas a su cabeza. Pero todos sus hijos miraban hacia otro lado con sospecha. Uf. Lo que sea. ¿Qué quieres, papá? El hombre frunció el ceño, tendremos que hablar de ese labio tuyo más tarde. Rhea se abanicó ligeramente. Algo sobre esa autoridad paterna era simplemente, oh Dios, antes de que el hijo pudiera replicar, el hombre continuó. Pero. La pequeña Annie te hizo una pregunta. Tienes que dejar de soñar despierto así, muchacho. Zetsu resopló molesto antes de girarse hacia la chica. Esperó expectante. ¿Bien? Le preguntó finalmente, y ella se sonrojó de vergüenza. ¿Sí? Quería preguntarte qué querías ser. Ya sabes, como cuando te gradúes de la escuela y esas cosas. Espera. ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Estás faltando? ¿Estás? Zetsu sostuvo su cabeza ante el aluvión de preguntas. Dan, Annie, Abeson Memerkion de Porgui, Talia Chucledas de Dautero Fuisdon Redenedonce Again. Even Lukeleta Litearted Shortlea de 11 Forgotten Sig, Feeling Nostalgic. Zeus un characteristic aliada Fondes Mileonis Face. Inis Elles, Degel was a copy of Motero en Young. Degel, for her part, was mortified. Shenever to young her old besucha motor mode. That feeling of embarrassment y tener buena smackard peared in her hand. Junior Radio Advertisement, sponsored by Upsusa. Shelo queda towards the late she suspected as the car's origin, only to be met with a smirking Hermes, what trevera tumbs up and a wink. You got the chops for the job, kid. The god ignored Athena's angry stare, is mind focused on his business. Godam it, this was supposed to be a relaxing vacation. We did his pops insist on taking these kids with them. They were the amigos. As in, related to the very banks Naruto claimed wanted to avoid. It said it was a faux pass, but I'm just glad Annabeth is safe right now, the goddess of wisdom shrugged. If the man wanted to take risks, that was his problem. Unse en the deity, daughter beamed mother's loving words. Me anuile, zoelo quedater patron, silently open things would go differently if they won't come across the children this time around. They didn't have the excuse of needing to stay open after all.
La ninfa ignoró deliberadamente la posibilidad de que el grupo se acercara aún más con una figura paterna acompañándolos. Zetsu gritó internamente de frustración. Por eso a veces odiaba el buen carácter de su padre. Bueno, ¿no es un gato amargado? Hefesto se rió levemente, todavía garabateando en su cuaderno. No mentiría, inicialmente no estaba interesado en todo el asunto, pero las posibles nuevas ideas e información que podría obtener de la experiencia eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Además, ese tipo Zetsu estaba de mal humor. Los dos mestizos mayores tuvieron su propia discusión en voz baja delante del trío. ¿Estás seguro de que puedes confiarles a Annie? Thalía le preguntó a su acompañante con el ceño fruncido. No le gustaba la idea de dejar a su hermana pequeña sustituta en manos de extraños. Oh, eso es precioso, dijo Rea, inclinándose para pellizcar las mejillas de su nieta. Thalía se retorció sonrojada, pero no se atrevió a apartar de un manotazo la extremidad ofensiva. Tanto por miedo a las repercusiones como porque a ella le gustaba la sensación, solo un poco. Incluso si hubiera pasado toda una semana desde que se conocieron. Perky miró a Thalía. ¿Qué? Ella le devolvió la mirada, todavía frotándose la mejilla en carne viva. Nada, es solo que, no pensé que querrías encargarte de niños. Thalía se estremeció y Perky retrocedió. Por otra parte, Tinabeth era adorable, la no tan Tinabeth chilló indignada. Exactamente. Ja, ja. Deberías haberla visto balancear su pequeño martillo en ese entonces, continuó la Ravenete a pesar de la vergüenza de su hermana pequeña sustituta. Ustedes dos son malos. No lo sé, pero tenemos que actuar con calma, respondió Luke antes de agregar, y aunque creo que todavía es demasiado pronto para confiar en ellos, no han demostrado tener ningún signo de malas intenciones o de ser monstruos. Ocultar. ¿Quieres decir además de la fuerza monstruosa? Respondió la chica de cabello negro con sarcasmo. Rea disimuló un bufido poco femenino ante el ingenioso juego de palabras. Ella no se tragó esa tontería de que el señor Bigotes era cinturón negro en múltiples artes marciales o que su hijo era un prodigio. Los cinturones negros no se limitan a atravesar a los cíclopes, ¿verdad? Apolo levantó un dedo, quiero decir, hipotéticamente, podrían ser capaces de, no. Simplemente no. Sin tener en cuenta la obvia diferencia de tamaño, la mayoría de los cíclopes tienen suficiente grasa como para recibir una bala de cañón. Hefesto, familiarizado con la biología de sus trabajadores, rechazó las sugerencias del dios Sol. Pero aún así, es un pensamiento. Uno estúpido tal vez. El falsificador se encogió de hombros mientras su medio hermano se quejaba. ¿Podemos volver al tema? Artemisa espetó. El grupo se encontró con varios monstruos más en su viaje, todos fácilmente eliminados. Si no por los Uzumakis, entonces por los semidioses mayores. Pero ese no fue el problema. El problema surgió cuando tanto el padre como el hijo obviamente ocultaban algo. Ares se burló. Bueno, claro. No pudo evitar sospechar. Desde fingir estar asombrado por lo difícil que fue darle un puñetazo en la cabeza a un perro del infierno hasta lo coincidente que había sido su primer encuentro. ¿Sabes?, dijo arrastrando las palabras el dios del inframundo, es sinceramente una sorpresa que no hayan sido detectados durante tanto tiempo. No es que estemos monitoreando los movimientos de todos los humanos, tío, respondió Athena. Además, aparte de sus ciertamente malas mentiras, creo que han hecho un trabajo bastante bueno hasta ahora. Hija, por favor no halagues al enemigo, gimió Zeus. No son nuestro enemigo. La titanesa giró la cabeza para mirar a su hijo. Oh, por el amor de, todo apuntaba a una interferencia de su divina familia, y ni a Thalía ni a Luke les gustó. Ambos habían sufrido bastante a manos de los llamados olímpicos benévolos. Dichos atletas olímpicos fruncieron el ceño ante eso, muchos se sintieron un poco insultados, mientras que el resto eran lo suficientemente conscientes de sí mismos como para entender de dónde venían los niños. Luke perdió a su única familia debido a una locura inducida por una maldición, y Thalía perdió a ella. Artemisa se detuvo a medio camino como si hubiera perdido su lugar. Rápidamente miró a su padre y luego volvió al libro. Después de una respiración profunda, la cazadora insistió en la última frase. Y Thalía perdió a su hermano menor por el egoísmo de su madre y la temeridad de su padre. Hades se quedó sentado en shock ante la implicación mientras sus dedos agarraban el costado de su asiento de invitados hasta el punto de astillar los brazos. Zeus, you didn't, Poseidon share the sentiment, as is how dropped, tenklen cheda shogave waketo ager. Bok turned accusatory eyes towards their brother, as did man in the room. You're right.
I didn't Zeus crossed his arms, denying the everything with a strength face. Power gathered in the god of the underworld Hanase made to summon Iselm. Sensing the power speak, dead water with three members began rising their own to magic. Moon pie, guppy, just calm down now, their motor made to get up and placate them, but the tree stood stubbornly against to another. I'm sorry, motor, but in it to dotis. Zeus, surely you didn't break the oath you forced upon us with it? It was your tone when speaking to me, brother. And I told you I didn't. It was my tone when you start giving me a reason to, brother. Now can you just stop being cryptic and admit to it? How dare, the king was interrupted by an exasperated oath from his wife. Horus. My stupidus van went and got the same woman pregnant with the goddess Trevor and Cinder and ten looked at her brothers. The second time, he was, not himself per se. She gathered what her brothers acknowledged was meant to have understood the implication. No, can you do a brute sit down so I can talk it over? She waved her hand, gesturing for them to do as she said. But the brothers stood their ground, glowering in righteous fury. We in Tartarus are you the voice of reason, sister? You should be the angriest of us. Hades commented with suspicion, only to receive another oath. Do not pry into matters that don't regard you, brother, the queen of Turneder no sean refused to budge. Poseidon is norter, oh, so when I have a kid, you all can just crawl up my ass, I am. The four siblings jumped and looked at the source, only to see their eldest sending them a disappointed look. Look, I understand your feelings, but nothing can be done about that now, and I don't need to remind you that particular subject should not be discussed in present company, the goddess explained. Besides, what would you have done anyway? Demeter rolled her eyes as Hades mockingly raised a finger to interject. Estia adopter ideas, no Hades. No es meeting. The god of the underworld sat back with a sneer. To decide, a different conversation was occurring on the same subject. Annabeth looked closely at her childhood friend, Tals, you had a brother? How did this never come up? The Ravenette looked down, her eyes shadowed by her hair. The subject was obviously a very sensitive one for her. Perky, for on the rear in the room, saw that an eldest best friend back, with a girl. We don't give her space. The blonde shrugged his attempt as she stepped closer to Talia and elder shoulders. Talia, what brought, Annie, please. The glass in her voice stopped Annabeth more than the plea. Nodding at her friend's reaction, the blonde relented and sat back with a troubled look. Seeing that the brewing storm reached a calm, Demon decided to continue. Yeah, no, both demigods simply wanted to get to come half blood to have a safe haven against monsters. That, and my get to know other demigods. Misery loves companion all that jazz. Es cierto. Incluso tenemos la canción de la fogata para demostrarlo, bromeó Perky y empujó ligeramente a su prima en un intento de animarla, solo para quedarse corto ya que la niña seguía de mal humor. Pero volviendo al tema, el punto era que Naruto y Zetsu eran turbios. Al parecer, ambos eran turistas japoneses que estaban de gira de vacaciones en Estados Unidos. Y, sin embargo, hablaban inglés con fluidez. Sin acento, sin frases arrastradas, nada. Era como hablar con cualquier otro estadounidense. Vaya, no esperaba que notaras estas cosas, cara de piña, el hijo de Poseidón volvió a tocar a la hija de Zeus. Esta vez, sin embargo, tuvo que esquivar un molesto golpe de la chica, y ambos semidioses se involucraron en una de sus peleas habituales. A un lado, tanto Bianca como Annabeth sonrieron, felices de que Ravenette hubiera salido de su depresión. Otro hecho sorprendente fue lo extraña que era su dinámica. Talia no tenía idea de cómo debía actuar una familia funcional más allá de lo que había visto en la televisión o leído en los libros. Pero su propia familia parecía estable y, al mismo tiempo, no tanto. El señor Bigotes, por su parte, actuó más como el verdadero hijo de la pareja. Era infantil, despreocupado y tenía la costumbre de molestar constantemente a su hijo con chistes horribles de papá. Artemis miró molesta y se encontró con las risitas de su abuela. Bravo por el apodo, pequeña Talia, muy creativa. La titanesa revolvió el cabello de la chica, provocando que ella hiciera un puchero. Madre. No fomentes esto. Suplicó el rey, solo para ser ignorado por Rea, quien continuó riéndose para sí misma. Al menos a Annie parecía gustarle. Parecía haberse encariñado con el hombre bastante rápido, llegando incluso a actuar como una niña promedio a su alrededor.
Thalía no estaba segura de que eso le gustara. Claro, los niños podían ser instintivamente observadores del verdadero carácter de una persona, pero la forma en que Annie se aferraba al hombre la preocupaba. Y no, ella no estaba celosa. Cualquiera que dijera lo contrario se encontraría con la punta afilada de su lanza. ¿Estás celoso? No soy. Au, Tals. La hija de Zeus fue rápidamente abrazada por una sonriente Annabeth, quien estaba más que feliz de vengarse de la Ravenette por sus burlas anteriores. Zetsu era raro a su manera. Si su padre tenía bigotes, el adolescente definitivamente tenía la actitud gruñona de un gato hasta una palmadita. Hermes resopló, en serio, el tipo es como una versión diablilla de Garfield. Su medio hermano se rió entre dientes y los dos chocaron los 5. Podría disculpar parte de ello por ser una adolescente. Ella también lo era y sabía lo volátil que podía llegar a ser ante las cosas más tontas. Oh, bien, entonces eres consciente de ti mismo. Kelpead, lo juro por el Olimpo, SHH, ustedes dos, vamos. Intervino Bianca, cansada de ver a sus primos discutir como niños. Pero el rostro del chico parecía atrapado en un ceño fruncido o en una sonrisa condescendiente. Bueno, eso no era del todo cierto. A veces captaba una pequeña sonrisa de él, especialmente cuando su padre empezaba a preocuparse por él o a alardear de él. También estaba el hecho de que era brillante. Maybe Tatsui wasn't in school? All Mr. Whisker said was that Zetsu didn't need school anymore early graduation, maybe? Oromes Cholin? Immortality tends to make ya a bit smarter than most, said Poseidon with a chuckle. Well, you would assume so. And yet, Athena muttered, ella pointedly looking at her rival before roaming over some choice brothers. All the while ignoring a glare from him. Oh, get over yourself. Whatever, she continued pondering on the many questions about the past she kept an eye on them. But she was sure of one thing, if the duo turned out to be legit, she'd stick around them. Maybe ask Mr. Whiskers for some pointers. Hey, having more power against monsters never hurt anybody, you know, it's weird how Sean Pop sabe de some look in the eyes, Apollo commented. I do not. Bob shouted back, only two fans similarly crossed their arms will ever join around them snickered. Luke was in a similar boat to Thalía, although his thoughts were slightly darker. No surprise there, are smoker, ignoring the pair of glares he got from the father and son. The team did not trust the duo strangers as far as they could throw them. Everything they did, from their meeting to their feats of strength, only seemed to validate his suspicions. Did his father send them? Or someone else? Si pudiera haber enviado a alguien, Hermes miró de reojo a su padre, estoy seguro como el tártaro no habría enviado un desastre natural en piel humana como su acompañante. El chico rubio frunció el ceño ante la declaración de su padre. Más excusas. Si es así, ¿por qué? Los atletas olímpicos ya demostraron que les importan una mierda. Si lo hicieran, entonces su madre no sería, muchos de los dioses fruncieron el ceño. Parecía que el niño estaba realmente en un lugar oscuro. Hermes, Hestia y Rea se sintieron especialmente atacados por la declaración, ya que una vez más maldijeron internamente las leyes irracionales de Zeus. Los semidioses, especialmente Thalía y Annabeth, quienes conocían al niño desde hacía más tiempo, no pudieron evitar el sentimiento de lástima que brotó en ellos. Junto a Perky, las dos chicas se recordaron a sí mismas que lo que Luke hizo estuvo mal, pero su odio no surgió de la nada, incluso si dolía tener que estar dirigido a ellas. Dicho chico rubio volvió a bajar la cabeza para disimular su enfado y resentimiento. No, no volveré a aventurarme por ese camino, pensó el chico, descartando sus oscuros pensamientos antes de mirar ligeramente a la espalda del dúo rubio. No le importaba el acto que estaba haciendo el hombre más grande. Él no lo compraría. El rubio mayor parecía demasiado duro para un humano, sin importar lo que dijera sobre el entrenamiento. Solo quería poner a salvo a sus dos compañeros semidioses por ahora. Entonces pensará en su futuro. Realmente le importaba, pensó Perky, mirando a su compañero adolescente, contemplando la situación del rubio. Tuvo la suerte de que su madre fuera la mejor madre de este lado del mundo, y a pesar de Smeligave y todos los problemas que conlleva ser un semidios, especialmente uno con un aroma tan poderoso como el suyo, no podía imaginar el dolor por el que Luke había pasado para terminar así. ¿Podría haber sido como él? Mirando a la pareja, se concentró en la risueña Annie montada sobre los hombros de Naruto. Solo aceptó dejarla hacer eso porque quería mantener las cosas civilizadas, ya que no sabía si el hombre era propenso a enojarse si se lo negaban.
Después de todo, tenía mucha experiencia con ese tipo de persona. Aunque sea lógico, es triste que un niño piense así, que cada adulto podría convertirse en su enemigo, admitió Athena internamente. No te preocupes, hija mía. Después de esto, te mimaré hasta que te explote la cabeza. La titana se juró a sí misma. Zeus podría ir a chupar un limón si no le gustara. Esos también eran sus bebés. Juró internamente, independientemente de su propia debilidad, que Ania y Tals eran prácticamente familia en este punto, y si estos dos intentaran lastimarlos, hará todo lo posible para detenerlos. Ambas chicas se sintieron internamente conmovidas por el monólogo interno. Para Thalía, si bien esto era algo que había sabido desde el principio, se sentía diferente escucharlo como un pensamiento sin filtrar. Aún así, ella no podía perdonarlo. Aún no. No después de que él intentó quitarle la vida y reducir a cenizas todo lo que habían conocido. Había sido insoportable para ella, tanto física como mentalmente. Sus últimos días en el árbol fueron tan agonizantes que pensó que su cuerpo bebía de la estigia. Si a esto le añadimos la desgarradora revelación de que había sido su mejor amiga, el niño en quien había confiado todo, quien había sido el motivo de su dolor, se sentía como si el chico que había conocido desde su primer encuentro hasta ese terrible día hubiera sido una máscara que él se había puesto. Nada más que una farsa. Para Annabeth, Luke había sido un hermano mayor mientras crecía, luego un enamoramiento fugaz cuando empezó a fijarse en los chicos y antes, una vez más, un hermano cuando se sintió más cómoda consigo misma. Entonces, cuando su traición salió a la luz, fue como si hubiera perdido a un miembro de su familia. Sentía como si todo lo que habían pasado no hubiera significado nada para Luke. Por eso se sintió tan bien golpearlo como lo hizo ella. Sentía que le debían algo, o tal vez había sido su forma de intentar hacer entrar en razón a su viejo amigo. Sin embargo, justo debajo del resentimiento, ambas chicas no pudieron evitar llorar por el viejo Luke. Al niño lo amaban como a un hermano y un amigo. Y tal vez incluso más profundamente en su interior, todavía había una parte de ellos que esperaba que el chico que conocían regresara. A Annabeth le agradaba el señor Naruto. Yai. Es hora de Tinabeth. Deja de llamarme así. Sabía que no debería hacerlo, peligro de extraños y todo. Atenea sonrió descaradamente. De hecho, su hija era una versión más pequeña de ella misma. Pero él la salvó a ella y a sus amigos. Además, había un aire en el que le recordaba ligeramente a su propio padre, incluso mejor. El señor Naruto también fue muy amable y le preparó mucha buena comida, incluso la llevaba a cuestas y en hombros cuando se cansaba de caminar. Era extraño que los dos no tuvieran automóvil, pero tal vez simplemente les gustaba acampar. Quiero decir, probablemente han acampado mucho, así que supongo que es una posibilidad. Oh Hermes, imagina a Zetsu simplemente camuflándose con las plantas. No puedo, ha regresado a su hogar, a sus hermanos, a sus parientes, a su, tuap cállate. Artemisa dejó su arco y su sonrisa lobuna se estiró aún más. Parecían meses desde que conoció al rubio más grande, aunque sabía que apenas había pasado una semana. Eso podría deberse a lo bien que se ha estado divirtiendo. Todo el viaje empezó a parecer menos un escape y más un viaje familiar. Luke y Thalía se han convertido en los hermanos mayores que ella siempre deseó tener, e incluso Zetsu estaba logrando eso, incluso si actuaba como un gruñón cuando el señor Naruto contaba uno de sus chistes divertidos. No son graciosos. Realmente no lo son. Dioniso se frotó las sienes, maldiciendo su estado de sobriedad. Rea resopló, vehementemente en desacuerdo. Pero era inteligente. Como un loco inteligente. El señor Naruto dijo que era un prodigio o algo así, y Zetsu lo demostró respondiendo siempre el aluvión de preguntas que ella tuvo que hacerle. Aunque al principio actuó molesto, finalmente le respondió y satisfizo su curiosidad. ¿Quién podría decirle que no a esas mejillas regordetas? Estia arrulló mientras la semidiosa en cuestión enrojecía de nuevo. A la madre de la niña le resultó difícil no estar de acuerdo. Tinabeth es tan linda, le susurró Bianca a Thalía, quien asintió con entusiasmo. Annabeth se desesperó ante la elección del apodo. Ella le había contado al señor Naruto que quería ser arquitecta de mayor, y el hombre se rió de buena gana. ¿Arquitecto, eh? Bueno, espero que estés preparado para los desafíos que te esperan. Pero eres una chica inteligente y sé que lo harás. ¿Quién sabe? Quizás algún día construyas la octava maravilla del mundo. El viejo tiene razón, niña sabia, le sonrió Perky a la rubia, algún día serás grande, lo sé. ¿No es verdad?
asintió Talia mientras lanzaba una mirada de complicidad a su hermana pequeña. Annabeth se bajó la gorra para ocultar su sonrojo. Tanto la madre de la niña como su bisabuela tenían una mirada orgullosa. Sabían que la niña llegaría lejos en la vida. Sí, a Annabeth le agradaba el señor Naruto. Él era un buen hombre. Incluso si él reaccionó de manera extraña cuando ella lo llamó señor. Las deidades mayores, particularmente las mujeres, tenían una idea del problema. La titanesa se mordió los labios para evitar que se escapara otro chillido. A ella le encantó esto. No había mucho de qué quejarse Naruto. Mierda, Ares se burló mientras ignoraba las miradas mordaces de sus tías. Imbécil, prácticamente le ha dado una diana en la espalda al acoger a esos mocosos, se cruzó de brazos en respuesta a las miradas de todos. No empieces a abuchearme ahora. Todos sabéis que tengo razón. Seguro que todo esto era arriesgado, ya que evitar a los dioses era el objetivo de crear sus disfraces. Ja. ¿Ves? Zetsu le había reñido hace algún tiempo por esto. Oh, pagaría por ver esto, se rió Talia junto a Perky. Algo sobre un duendecillo de 1 metro de altura que asaba verbalmente a un hombre que le doblaba en tamaño era divertido. Pero vamos. No podía dejar a estos niños con sus dispositivos. Si sus padres fueran tan idiotas que no se molestaran en proteger a su progenie, estos niños probablemente no habrían vivido mucho. Bueno, discúlpanos por tener algunas leyes civilizadas, viejo bufón. Era resopló, llamando la atención. Aunque todos sabían que a ella solo le gustaban esas leyes porque aseguraban que los hijos bastardos de su marido y de otras personas permanecieran lo más lejos posible de ella. Lo sé, tía. Es solo que, Hermes suspiró con tristeza, no estaría de más si las leyes se doblaran un poco, miró a Luke, quien solo le devolvió la mirada. El dios podía adivinar lo que estaba pensando su hijo, tal vez algo así como que era demasiado tarde para disculparse, pero maldita sea. Hermes necesitaba intentarlo. Hermes, te lo dije una y otra vez. ¡No! El rey miró severamente a su hijo, su expresión tan tormentosa como su apodo, mis leyes están vigentes por una razón. No permitiré que eludas tus deberes. Las respetarás. El sabio no parece estar de acuerdo, murmuró Apolo, haciendo que Zeus se volviera en su dirección con una mirada dura. Apolo, será mejor que tengas cuidado con ese tono antes de, saliste e intentas hacer el triplete. Tal vez deberías, silencio, esta es una discusión para más tarde, los silenció Hestia, posponiendo oficialmente el conflicto por ahora. Por mucho que el protector del hogar quisiera tener esta conversación, obviamente esta no era la manera de hacerlo. Con suerte, esto se abordará en el libro y su hermano pequeño finalmente podrá abrir los ojos a la hipocresía que rodea estas leyes. Era el único poseedor del título Best Father Ever, TM, y morirá antes de mancillarlo abandonando a niños que necesitan ayuda. Los padres del público hicieron pucheros. Seguro que eran lo suficientemente conscientes de sí mismos como para saber que no eran los mejores ejemplos de cuidado parental, pero vamos. El tipo simplemente estaba fanfarroneando en este momento. Seguro que el rubio mayor estaba un poco emo, ey. Luke gritó, ofendido por la descripción, solo para darse cuenta de que atrajo los ojos de la mismísima odia a hombres. Apartó la mirada por temor a ser desmembrado o, peor aún, a convertirse en un ciervo. Dicho esto, los ciervos vivían vidas algo pacíficas, para ser honesto, no era tan mala idea, hasta que recordó que la cazadora lo convertiría en uno. Dios mío, el pensamiento le provocó escalofríos por la espalda. Y la chica mayor tenía un brillo en sus ojos que le recordaba incómodamente a su hermano mayor Sasuke cada vez que veía un lindo jutsu en el pasado. Apolo saltó y se paró en su trono. ¿Ves? Te lo dije. Incluso Super Gigi está de acuerdo conmigo. ¿Super Gigi? Su ingenioso medio hermano arqueó una ceja ante el término. Es un abuelo, probablemente, y es superpoderoso, ergo Super Gigi, el dios del sol asintió sabiamente mientras las dos cazadoras en la habitación se palmeaban las caras. Siéntate, Apolo, suspiró Atenea. Oh Sasuke. Atenea murmuró. Una persona nueva, aparentemente tan antigua como el propio sabio. Pero ¿sabes qué? Estos niños estaban bien. Especialmente la pequeña Annie, porque si por él hubiera salido con la suya, la linda se habría convertido en su hija oficial desde el día en que la conoció. Lástima que ella insista en llamarlo señor. Bueno, parece que tu otro yo tiene un nuevo padre. Perky le dio a su mejor amiga una sonrisa y un pulgar hacia arriba haciéndola graznar de indignación. Pero no quiero un nuevo papá. Protestó la niña.
Seguro que su propio padre tenía sus defectos, pero él todavía la amaba y ella lo amaba. Si no fuera por esa bruja con la que se casó, ella no habría tenido que huir. A su lado, el hijo de Poseidón se rascaba la barbilla pensativo, y Thalía, como un tiburón que huele sangre en el agua, aprovechó para saltar. ¿Qué tal un abuelo entonces? La hija de Zeus sonrió mientras su amiga se quejaba. ¡No! Más bien bisabuelo, si tengo algo que decir al respecto, pensó la titanesa con un sutil lamido de sus labios, solo captado por la diosa del amor. Afrodita saltó de emoción. Otro barco. ¿Cómo iba a llamarlo? ¿Algo clásico como unir sus nombres? ¿Te gusta Rearuto? ¿Naru Rea? ¿M y Dilf? Oh, la idea de ser atrapada por esos dos. Afrodita imitó a la titanesa y también se lamió los labios. Sin embargo, no todos estaban siendo positivos, como lo demuestra el hecho de que Athena palideciera visiblemente ante la idea de que alguien, especialmente un ser tan infame, se llevara a su pequeña Annabeth. Cada vez estaba más preocupada por su hija, ya que su cerebro ya había conjurado innumerables escenarios desastrosos que podrían seguir. Aparte de que su familia, y ella misma, seguramente reaccionaron exageradamente ante la presencia del sabio, estaba la idea de que el hombre atraía a otros seres poderosos a su territorio, ya fueran amigos o enemigos. En el centro del salón del trono, la reina se cruzó de brazos y resopló. No es propio de los poderosos levantar chusma al azar. Su comentario generó varias miradas duras, especialmente su madre, quien tomó nota mental de disciplinarla. Más tarde. Hefesto resopló. Sí, normalmente simplemente los tiras. Su declaración provocó una mirada fulminante por parte de Hera. ¿Cuánto tiempo más su hijo mantendría sobre su cabeza ese breve lapso de juicio? Maldición, bien, no podía hacer nada al respecto por ahora. Solo tengo que seguir adelante con ese campamento del que los niños seguían susurrando. Y tal vez ver si podía encontrar algo de ramen por aquí, o tal vez prepararlo. Hace un tiempo vio un pequeño campo de mijo cola de zorra silvestre. Demeter se animó ante la mención del grano. Si bien no habría elegido el ramen como una buena comida, tampoco diría que no a algún buen plato natural y a base de cereales. Sin embargo, el sabio obtendría un punto extra y usara más vegetales. Esos niños seguramente lo necesitaban. Artemis se detuvo y algunas cejas arquearon. Espera, ¿ese es el final del capítulo? Pensó Apolo con incredulidad, mientras se inclinaba sobre Zoe para mirar el libro, recibiendo un gruñido de disgusto por parte de la cazadora y una mirada asesina por parte de su gemelo. ¿Quién termina un capítulo así? Se quejó el dios, pero luego se encogió de hombros. Como sea, dame. Quiero leer lo siguiente. Cogió el libro. Artemisa se debatió internamente entre dárselo para despedirlo o metérselo en los dientes. Una mirada fulminante de su tía fue suficiente para hacerla suspirar y entregarle el libro a su hermano sin ningún problema. Rea aplaudió emocionada. Oh, esta historia fue increíble para ella. No podía esperar más. Solo podía imaginar qué otras escenas lindas se aparecían. Tal vez incluso algo de drama y romance salpicados en. Su línea de pensamiento fue interrumpida cuando un par de luces brillaron en la habitación, cegando a todos menos a Apolo por razones obvias. Los dioses se tensaron colectivamente, preparándose para un peligro potencial, tal vez incluso el sabio haciéndoles una visita. Los semidioses desviaron la mirada por reflejo, con Nico agitándose en el regazo de su abuela, pero sin despertarse. Todos esperaron con la respiración contenida la revelación de los intrusos, mientras la luz se apagaba. ¿Ja? ¿Qué diablos es esto? ¿Quién es el hijo de puta muerto que hizo esto? ¿Fueron ustedes, imbéciles? Gruñó una mujer de ojos amatista. Suaves rasgos asiáticos solo estropeados por su mueca de enojo y las venas abultadas en su rostro, mientras apuntaba con una katana brillante a los dioses. Oh. ¿Vamos a pelear? Vámonos. Una dama musculosa pero hermosa saltó sobre ambos pies, con los puños ya levantados y una sonrisa salvaje en su rostro. Los griegos sintieron que sus ojos casi se salían de sus órbitas ante las dos visiones de la belleza, o como muchos ya lo intuían, las dos diosas. Dichas deidades se volvieron una hacia la otra y parpadearon. ¿Eh? ¿Hermana? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó la primera mujer, calmándose instantáneamente pero manteniendo su tono atrevido. Oh. Ama. Hola. Respondió la otra, luciendo como un cachorro emocionado mientras levantaba los brazos a modo de saludo. Luego, los dos miraron la pantalla solo para mirar dos veces la apariencia del sabio. ¿Papá? ¿Papito?
Esta vez, los griegos, especialmente un Zeus nervioso, no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Qué ha? Gracias por ver, estate atento a lo que sigue. Mi propuesta es que entre todos hagamos algo épico.